levantamos para adorar y glorificar a nuestro Dios una vez más. Gracias por estar con nosotros. Juntos adoremos y glorifiquemos su nombre. Poderoso, admirable, grande y fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable, tú eres increíble. Todopoderoso, grande, tú eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo exaltado. Digámoslo todos juntos. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable, tú eres increíble. Todopoderoso, grande, tú eres increíble. Existen las tinieblas, eres increíble. Todopoderoso, grande, tú eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo exaltado está. Sí, Señor, le damos la gloria y la honra solo a ti. Solamente tú y tú, Señor, eres el único Padre que puede hacer las cosas, Padre. Dile conmigo, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo 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 tú. Es un privilegio que la vida, el soplo que nos dio nuestro Dios al principio, hasta ahora, cada corazón sigue palpitando en la presencia de Él. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Al que está sentado en el trono, nosotros rendimos nuestras coronas. Reyes de reyes se retiran ante Él. Y la iglesia sigue adorándolo y glorificando al que está sentado. Hagamos nuestras estas palabras. En el trono y el Cordero. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Dios es poderoso. Poderoso Dios,
clamando, Señor, a ti. Seguimos diciendo, Señor, oh Padre, oh, sí, Santo, 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 oh, eres digno, Señor, eres digno. Dile fuerte conmigo, mi alma clama por ti. Todo lo que respira dice, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Levitas, adelante diciendo, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Sí, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. La gloria y la honra solo a ti, Señor. Ahora que nos disponemos a recibir tu palabra, decimos, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Si ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Dilo, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Si me amas como un padre, como un hermano, como un hijo de Dios, como padres, con fuerza me puse para abrazarme, me envuelves amor. Si ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Si ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Dios les bendiga, amados. Muy buenas tardes en este servicio vespertino de las 6 de la tarde por internet. Seguimos trabajando, hermanos, a través de la internet, a través, hermanos, de YouTube y Facebook, tratando de hacer lo mejor posible, hermanos, para hacerles llegar la palabra del Señor ahí a sus hogares. Dios nos ha dado la victoria, hemos mejorado. Les avisé, hermanos, la semana pasada que ya hicimos las paces, la cámara y yo, así que ya pues estamos queriendo mejorar en esto, hermanos, y el Señor nos va a ayudar con todo lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Y recordándoles una vez más, yo sé que se vuelve muy repetitivo, pero es necesario, quedémonos en casa, hermanos, cumplamos, hermanos, lo que se nos están indicando de parte de las autoridades civiles, hermanos, sigamos orando, tengamos paciencia, esforcémonos, hermanos, por no, hermanos, ir a hacer cosas indebidas. En el nombre de Cristo Jesús, hermanos, se lo pido, hermanos, que trabajemos juntos en esto para que salgamos pronto de esto, hermanos. Muy bien, vamos en esta tarde a la palabra del Señor, hermanos, a gozarnos con la palabra del Señor. Y si usted me permite y abre sus Biblias conmigo, hermanos, en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a titularle al mensaje de esta tarde, huyendo de su presencia. Huir
de su presencia. Qué tremendo, hermanos, este tema. Huir de su presencia. ¿Se puede huir de la presencia del Señor? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la escritura: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. ¿En serio? Pagó su boleto y se subió para irse lejos de la presencia de Dios. Qué interesante, ¿no? ¿De veras se puede huir? ¿Será que Dios está en una ciudad y en otra? Acá no me vas a encontrar. Aquí tenemos la necedad de un profeta, hermanos, de Jonás, que después reflexionó y tuvo que ser obediente a Dios. Pero encontramos, por ejemplo, la historia de la calabacera, ¿no? Se recuerda que se enojó porque un gusano llegó y se la secó, y luego perdió la sombra que él tenía y se sentía desfallecer y se molestó, y Dios le habla, y en esas necedades, actitudes negativas, Dios habla, hermanos. Como hablábamos esta mañana, Dios está hablando, Dios está dirigiéndose a su pueblo, Dios nos está dando palabra, hermanos, y usted y yo no podemos ser necios, tenemos que escucharlos, que oírlo. ¿Por qué, hermanos? Porque nada agrada tanto a Dios, nada agrada más a Dios que la obediencia. La obediencia es muy importante, amados. Dios le habló al profeta y le dijo: ve a Nínive y clama contra ella, viene juicio contra ella, háblales, diles, señálales que su comportamiento no es correcto. Pero Jonás huyó de la presencia del Señor, fue desobediente. Hermanos, hay algo que Dios nos está pidiendo en estos días: obediencia. Obediencia, amados. ¿Qué dice la palabra, hermanos, sobre la obediencia? Hay una escritura maravillosa en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6, hermanos. 2 de Corintios 10, 3 al 6 nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vuelvo a repetir esta porción: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. No podemos corregir, no podemos dar instrucción cuando nosotros mismos no estamos siendo obedientes a la instrucción que se nos dio. Cuando Dios habla con propósito, con significado. Dios nos da dirección, hermanos. Dios nos señala. Dios nos dice cómo, por dónde debemos de andar. Y, hermanos, somos nosotros el testimonio vivo de Cristo para dárselo a las personas inconversas. Pero ¿cómo podemos nosotros señalar algo que nosotros no lo recibimos, no lo aceptamos? ¿Cómo podemos dar una enseñanza que nosotros no practicamos?
¿cómo podemos nosotros darles algo que nosotros mismos no tenemos? Entonces es tan importante la obediencia, hermanos, para que nuestro testimonio tenga validez, para que tenga fuerza y podamos nosotros cumplir así los propósitos de Dios. Cuando Dios habla, hermanos, se vuelve inaceptable para algunas personas. Se batalla. Cuando Dios habla, tenemos la tendencia a ser oídos sordos, hermanos, o hacernos los desentendidos por la forma en que Dios nos habla. Y es que esto sucede, hermanos, por la manera en que percibimos los mandamientos y los llamamientos y los decretos que Dios nos da a la iglesia para nosotros cumplir y hacer. Le voy a dar, por ejemplo, hay muchos, pero le voy a dar cuatro ejemplos, hermanos, de cómo a veces es inaceptable la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la enseñanza de Dios, la dirección de Dios para nosotros, porque la percibimos de una manera diferente a como quiere Dios que la recibamos. Y luego por eso es que nos volvemos desobedientes, porque es inaceptable la enseñanza, la palabra, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, Sara, ¿cómo percibió el mensaje del Señor? Usted se recuerda cuando Dios vino y habló con Abraham, y mientras Dios hablaba con Abraham, dice la escritura que Sara escuchaba por detrás de la tienda. Estaba escuchando lo que estaban hablando entre Abraham y Dios, hermanos. Y luego en el momento que le dice, en el momento que le propone el embarazo a Sara, en ese momento aquella mujer soltó la risa, hermanos. Es que era algo imposible. Era algo que no podía concebir en su mente, mucho menos concebir en su vientre, por su condición física, sus años, su tiempo, su momento había pasado ya. Entonces esto es imposible. Y miren, hermanos, qué similitud hay en esto con nosotros. Dios nos habla, y cuando nos habla se nos vuelve imposible lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Por las condiciones en las cuales estamos, lo humano que somos, lo deficiente que somos, el no poder, el no tener. Nos faltan recursos, nos falta el tiempo, nos faltan las cualidades, nos faltan tantas cosas y se vuelve imposible. Pero hay que recordar algo: al que Dios llama, Dios lo capacita, hermanos. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, Dios te va a dar el don. Si Dios te está llamando a hacer algo, Dios te va a dar, hermanos, los recursos y te va a dar la forma. Siempre he creído, hermanos, siempre lo he dicho, aún en el desierto podemos florecer, porque cuando Dios está con su pueblo, hermanos, no hay nada que pueda impedir su bendición. Y eso fue lo que le pasó a Sara. Para Sara, la manera en que percibió la palabra, en que percibió lo que Dios le dijo, fue una manera imposible. Fue algo que no podía ella atesorarlo, no lo podía guardar, no lo podía tener, no lo podía confesar, antes bien se rió. Ahora, Dios cumplió, hermanos, porque a pesar de la incredulidad de ella, Dios de todas maneras cumple sus propósitos, y la mujer concibió y dio al hijo de la promesa, a Isaac. Así que ese es un ejemplo que podemos ver. Por ejemplo, hay otro más, hermanos. ¿Se recuerda de Moisés? Moisés, hermanos, fue llamado por la zarza. ¿Se recuerda? Miró la zarza ardiendo. No es que fuera algo raro lo de la zarza, porque era muy común ese tipo de incendios, pero lo que le llamó la atención era que no se consumía. Quiere decir que continuaba. Cuando se acerca Moisés a curiosar, a tener por la curiosidad, a ver qué estaba pasando, entonces Dios le habla a su corazón, le habla. Y cuando le habla, ¿qué es lo que sucede? El hombre se espanta, se asusta. Primeramente le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas
santo es. Y luego le comienza a dar las instrucciones. Y en las instrucciones, ¿cuál es la reacción de Moisés? Argumentos. Pero soy tartamudo, pero ¿cómo que yo? ¿Y por qué yo? Y así, hermanos, fíjense bien, Sara se rió. Aquí Moisés comienza a argumentar con Dios hasta que Dios le levanta la voz. Cuidado cuando Dios te levanta la voz. Mire, no me gusta hacer interpretaciones privadas, pero si hay algo que podemos entender hacia este mundo, lo que hoy está pasando, es que Dios alzó la voz. Él es Dios, hermano. Él quita y Él pone. Él da la vida y Él permite que la muerte llegue también. Así que, amados del Señor, no se puede ignorar la voz de Dios. Cuando Dios, hermanos, habla, y cuando Dios le está hablando a Moisés y comienza el argumento, Dios le levanta la voz a Moisés, hermano, lo exhorta. Ahora imagínese estar hablando con Dios y que Dios te exhorte, te regañe, te reprenda. Santo Dios, no quisiésemos haber estado en los zapatos de Moisés en ese momento, hermanos. Entonces, a Sara le fue imposible. A Moisés le fue algo así como algo ridículo o escandaloso, o más bien al revés, ¿no? A Sara le fue ridículo y escandaloso, y a Moisés le era imposible. ¿Por qué imposible, hermanos? Porque pues no tenía la capacidad, era tartamudo. Es más, hasta Dios le ayuda. Mira, ¿sabes qué? Te vas a llevar a tu hermano Aarón. Porque sencillamente a veces nuestra incapacidad, hermanos, que tenemos, y ese argumento que Moisés tenía, no puedo, no quiero, no, a veces lo tenemos también nosotros hacia el Señor, hermanos. Entonces ya tenemos dos ejemplos ahí, el de Sara y luego tenemos el ejemplo de Moisés. Hay otro ejemplo, son muchos los ejemplos en la Biblia, hermanos, pero por ejemplo Zacarías, hermanos. Cuando Zacarías, Dios le habla y le habla también sobre su esposa y les habla sobre tener un hijo, Zacarías, hermanos, cuando recibe este anuncio, también le entra la incredulidad. Y precisamente por esa incredulidad, amados, ¿qué sucede con este hombre? Queda mudo por un momento, por un tiempo, una temporada. En una forma de Dios reprender a Zacarías, porque Zacarías no podía creer lo que Dios le estaba diciendo que iba a suceder. Cuando Dios habla, su palabra es veraz, su palabra es verídica, su palabra tiene resultados, su palabra lleva cumplimiento. Entonces para Zacarías fue algo confuso lo que estaba recibiendo. Recuerde, para Moisés fue imposible, para Sara fue ridículo y escandaloso, para Zacarías fue confuso. Ahora vamos al texto que estábamos leyendo, el de Jonás. Ese es otro ejemplo, hermanos. Jonás recibe la palabra, Dios le habla, y cuando le habla, hermanos, ¿qué sucede con Jonás? Para Jonás, hermanos, lo que pasó fue que él no estuvo de acuerdo. Mire bien estos puntos, Para Sara, ridículo, escandaloso. Para Moisés, imposible. Para Zacarías, algo confuso, muy confuso. Y para Jonás, algo que no quiero hacer. Parece que esto escala, ¿no? Va escalando en nosotros. Primeramente, hermanos, decimos, es que lo que Dios me manda a hacer es ridículo. Es que lo que Dios me manda a hacer es escandaloso. Y luego decimos como Moisés, es que lo que Dios me manda a hacer es imposible. Y luego decimos como Zacarías, es que lo que Dios me está diciendo es muy confuso, no lo entiendo. Pero por último, y el punto de rebelión es,
cuando decimos, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que tú me dices. Por lo tanto, si tú me dices que vaya a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú me dices que me siente, yo me paro. Si tú me dices, párame, yo me siento. Y así sucesivamente, hermanos. Siempre hacemos lo que Dios dice que no tenemos que hacer. Y cuando Dios te dice, haz esto, entonces lo dejamos de hacer. Contrario siempre a la voluntad y al propósito de Dios. ¿Qué hace Jonás? Huye. Ahora, ¿de dónde huye? Huye de la presencia de Dios. Ahora bien, hablemos un poquito más de esto, profundicemos en esto. ¿Cómo nos sentimos cuando Dios nos habla? Cuando Dios nos habla, hermanos, mire bien esto, Siempre vas a encontrar esto. Dios habló a los profetas, Dios habló a los sacerdotes, Dios habló a los reyes, Dios habló a pescadores, Dios habló, hermanos, a personas que trabajaban para reyes. Dios habló, hermanos, a cobradores de impuestos. Dios habló a artesanos. Dios habló a personas de diferente nivel social, económico, cultural, de toda índole, de todo lugar y posición. Dios habla como nos habla ahora a nosotros a través de su palabra, como nos habla a través de sus siervos, hermanos. Dios nos habla. Ahora, cuando Dios nos habla, ¿cómo reaccionamos o cómo nos sentimos, hermanos? Precisamente como a estos hombres les pasó, ¿no? Y a esta mujer también. Nos sentimos escandalizados, nos sentimos que es imposible, nos sentimos que es confuso lo que estamos recibiendo, nos sentimos que nos está diciendo algo que no queremos aceptar y que huimos de ello. Pero también nos sentimos incómodos. A veces nos sentimos indignados por la manera en que Dios quiere que hagamos las cosas. A veces nos sentimos desafiados. Otras veces nos sentimos escandalizados. En otras ocasiones nos sentimos impotentes. Porque como Moisés, es una impotencia porque Dios te manda a hacer cosas que están fuera de tu capacidad, fuera de tu poder, de lo que tú puedes alcanzar. Y escúcheme bien esto, esto está tremendo. ¿Cómo nos sentimos cuando Dios nos habla de estas maneras que hemos hablado? Pero mire bien, nunca nos sentimos entusiasmados. Y es que, vea la escritura, ¿quién se sintió entusiasmado cuando Dios lo mandó a hacer algo? Antes bien todos impotentes, todos escandalizados, todos desafiados, otros indignados, otros incómodos, otros incapacitados como Moisés. Estoy tartamudo, ¿verdad? Pero nadie se sintió así alegre, entusiasmado y dijo, ay, gloria a Dios, Dios me dijo que hiciera esto, ahora voy a hacer esto. No, y eso sucede hoy en nuestros días, ¿no? Dios nos llama a hacer algo y hay una negativa completa en nuestro entorno y hay una negativa en nuestro carácter, una negativa en nuestros pensamientos y en nuestra meditación de lo que estamos percibiendo de parte de Dios y no hay entusiasmo. Nadie ha tenido entusiasmo. Porque la palabra de Dios se obedece, hermanos. No se hace, hermanos, porque hay un bien detrás de ello, porque queremos sentirnos bien. Antes bien, cuando hay entusiasmo, a veces el entusiasmo viene más bien de buscar un deseo propio, un reconocimiento, un momento en el cual tú tengas tus 5 minutos de fama o algo por el estilo. Ahí sí hay mucho entusiasmo, ¿no? El músico que quiere ser visto, el predicador que busca una multitud y sucesivamente diferentes formas. Pero cuando Dios te habla a hacer algo específico como a Jonás, hay una incomodidad, amados. Es que no se puede, es que no me alcanza para hacer aquello. Y la carne protesta inmediatamente. Y se nos acaba el entusiasmo, hermanos. Esa es la lucha constante entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Ese es el pleito continuo, permanente que hay entre una carne que no desea cumplir los propósitos de Dios y una voluntad de Dios que se impone sobre nuestros deseos, hermanos. Ahora, entendamos esto, puede ser desagradable, sí. No podemos tener tal vez mucho entusiasmo, estamos escandalizados, impotentes, incómodos,
Pero hay que recordar algo en medio de todas estas cosas, que ir en contra de la voluntad de Dios, eso se le llama rebeldía, ser rebeldes. Y la rebeldía es, hermanos, en sí, en su esencia misma, es pecado. Entonces, no se puede ir en contra de la voluntad de Dios, porque ir en contra de la voluntad de Dios es caminar en pecado. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso aquí, así que no se puede evadir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios te va a perseguir. Jonás dijo: me voy de tu presencia, y compró un boleto, se subió a un barco y se fue a Tarsis, huyendo de la presencia, sin entender que aún en el barco todavía no llegaba a Tarsis, ya estaba Dios ahí en una tormenta. Llegó la tormenta porque Dios está en la tormenta. Llegó la pandemia porque Dios está en la pandemia. A veces parece imposible, parece que no podemos nosotros sobrellevar estas cosas, pero es que la carne no acepta los propósitos y la voluntad de Dios, la corrección de Dios cuando hay indisciplina, cuando no hay obediencia. No se puede evadir la voluntad de Dios, hermanos. No se puede, hermanos, evitar la voluntad y los propósitos de Dios para nuestras vidas, porque al hacerlo vamos a caer en tormentas. Vamos a caer en tormentas, en acusaciones, y vamos a ser echados fuera del barco, hermanos. Así que tenga cuidado con eso. Ahora bien, hermanos, volviendo otra vez al tema, ¿se puede huir de la presencia del Señor? Bueno, Salmo 139, versículos 7 al 8 lo dice de una manera maravillosa, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 7? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es pregunta. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Una vez más, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Habrá un lugar donde no esté Dios? ¿Habrá un lugar donde Dios no conozca? ¿Habrá un lugar que me pueda yo esconder de la voluntad y de los propósitos de Dios? Versículo 8 dice: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. La omnisciencia, la omnipresencia de Dios siempre, siempre nos va a perseguir, hermanos. No hay lugar. Por eso dice la Escritura que todo lo que se haga en secreto será revelado, hermanos. Tarde que temprano todo sale a la luz, porque nada hay escondido ante los ojos de Dios. Se recuerda del pecado de David. David escondió su pecado, trató de no hacer que esto se agrandara cuando buscó la manera de deshacerse de aquel hombre, de Urías. Usted conoce la historia, hermanos, pero todo al último salió a la luz. ¿Por qué, amados? Porque todo sale a la luz, porque los ojos de Dios están en todo lugar, en la intimidad nuestra como también en público. Entonces también nos dice la palabra: si quieres ser reconocido en público, enciérrate con el Señor en ayuno y en oración, y será reconocido en público. ¿Por qué, hermanos? Porque los ojos de Dios están en todo lugar y en todo momento en tu vida. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y dice que Jonás huyó de la presencia del Señor. Hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto para ya cerrar el mensaje? Hermanos, no se puede postergar la voluntad de Dios. No puedes dejarla en tardanza. Cuando Dios habla, cuando Dios llama, cuando Dios da órdenes, cuando Dios da mandamiento, cuando Dios dice ya lo que se tiene que hacer, tenemos que hacerlo. No se puede postergar. Y sabe que a veces nosotros no decimos no, lo que decimos es después. Pues ¿qué le parece si ahora ya no hay después? ¿Qué le parece si esto no termina? Cuidado, cuando Dios dice, hermano, que hay que hacer algo, es que se hace de inmediato, se cumple la palabra.
Porque la palabra de Dios no puede, hermanos, ser detenida, no puede ser, hermanos, encerrada en un lugar. Tiene que soltarse. El propósito de Dios se tiene que cumplir. No se puede postergar la voluntad de Dios. Porque si se retarda la voluntad de Dios, si se posterga la voluntad de Dios, también sus bendiciones se detienen, hermanos. Recuerde que en el propósito y en la voluntad de Dios van acompañadas las bendiciones, vienen a un lado. Entonces, recibir su voluntad, recibir sus propósitos y ser obedientes a esos propósitos contrae, hermanos, traen automáticamente, hermanos, se añaden automáticamente las bendiciones del Señor. Consejo, hermanos, no se puede huir de la presencia de Dios. Jonás trató y Cristo lo mencionó. ¿Qué testimonio nos das? El testimonio de Jonás en el vientre del pez. Así, hermanos, así, simple, sencillo. No se puede huir de la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Deja de esconderte ya. Deja de estar en esa necedad interna de que todo lo dejas para después, de que después serviré al Señor cuando tenga tiempo, cuando tenga más trabajo, cuando tenga más dinero, cuando tenga más facilidad, cuando me retire, cuando haga esto, y nunca llega ese tiempo de servicio al Señor. Yo les invito en el nombre de Cristo Jesús a que vayamos a su presencia de una manera intencional, que nos presentemos y digamos como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí, Dios, instrumento soy en tus manos. Yo les invito a que seamos obedientes a su palabra. Yo les invito, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, a que usted y yo perseveremos en los caminos del Señor y hagamos su voluntad para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, vamos a orar. Yo les invito a participar de esta oración. Incline su corazón, su mente, incline su cabeza si usted gusta y acompáñeme en humildad delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias. Ciertamente tus llamamientos, tu voluntad y tus propósitos no producen en nosotros, oh Dios, entusiasmo. Antes bien son desafiantes. Antes bien requieren disciplinas, antes bien requieren esfuerzos, compromisos, que a veces no estamos dispuestos a aceptar. Pero ahora nos has hablado fuertemente, has sacudido, Señor, oh Dios. El mundo entero lo has sacudido, Dios, con tu presencia, Señor, oh Dios, con tu palabra, Padre del cielo, señalando cuál es el camino, haciéndonos volver, Señor, a la realidad de tu voluntad y de tus propósitos. Ayúdanos, Señor. Y aquí con humildad y sencillez de corazón nos presentamos delante de ti, Dios. Y Padre del cielo, como Isaías lo dijo, envíanos. Heme aquí, Señor. Hémonos aquí, Señor, presentes delante de ti, Dios, dispuestos, humildes, nobles, oh Dios, instrumentos en tus manos, barro en tus manos, Señor, para que les des la forma que tú quieres. Bendiga a su pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús los ponemos en sus manos. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias por escuchar, por tener este tiempo en la presencia del Señor con su servidor. Quiero nada más recordarles que mañana tempranito, hermanos, de 5 a 6 estamos en oración, hermanos. Y a las 6:05 hay un devocional a través de Facebook Live, por si gustan acompañarme, tratándoles de dar aliento, hermanos, de escuchar un poco la palabra del Señor, amados, un pensamiento, un consejo así cortito, hermanos, pero que nos dé fuerzas para el día. Sean pacientes, por favor, hermanos, sean obedientes. Recuerden, hermanos, las indicaciones que nos han dado, vuelvo a repetirlas: usar la mascarilla, distanciamiento social, tener un poco de cuidado, hermanos, no salir si no es necesario. Amados, difícil mantener a los niños, a los jóvenes. El Señor les va a ayudar, vamos a orar por ello. Este viernes servicio, miércoles, hermanos, va a haber algo especial
para ustedes, hermanos, en el servicio que vamos a transmitir. El viernes, amados, vamos a tener nuestro servicio de crucifixión a las 7 y luego el domingo a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, amados, para que en cualquier horario usted pueda ser partícipe de la obra del Señor. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde y que tengan una semana, hermanos, de bendición a pesar de todo lo que está sucediendo. Que el Señor los guarde y los proteja a usted, su familia y sus hogares en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.